TDAH, vamos a intentar aclarar algunos términos de este concepto y a relacionarlo con nuestros chicos y chicas con TDAH. Bueno, a pesar de que son tres los síntomas principales del TDAH, ¿no? El déficit de atención, la impulsividad y la hiperactividad, nos vamos a centrar en la impulsividad porque sabemos que es, la experiencia nos dice que es de los tres síntomas el que más preocupación genera. Vivir y convivir con personas con una impulsividad elevada genera una gran carga normalmente y sabemos, como ha explicado también Ángel, que tiende a generar emociones de culpa en los padres. Y además de esto, bueno, como adultos todos tenemos un poco la responsabilidad de mejorar la educación de nuestros jóvenes y de favorecer un adecuado autocontrol. La impulsividad, además de los tres síntomas que mencionamos, es el que más se generaliza a todos los ámbitos de vida de los niños y adolescentes. La atención suele verse reducida más al ámbito académico, la hiperactividad se suele mostrar más en unos contextos que en otros, pero es la impulsividad la que se hace visible en todas las áreas, ¿no? La impulsividad aparece en ese ámbito académico, pues por ejemplo con dificultades a la hora de elaborar repasos, con tendencia a unas respuestas más precipitadas o menos elaboradas, con cometer errores más en los exámenes, que puede incluso hacerse visible luego en los resultados académicos, pero también aparece en el área social, ¿no? En niños quizá pues, con comportamientos que dificultan la interacción con sus iguales, con imposiciones, con dificultades para respetar turnos de palabra, y con adolescentes incluso pudiendo desarrollar comportamientos de riesgo. Y obviamente, además de a nivel social y a nivel académico, pues la impulsividad se ve a nivel de conducta y a nivel familiar. Son todos estos al final los motivos que hemos querido recoger y los motivos que nos llevan a hablar de esta sintomatología. Por tanto, en la ponencia vamos a intentar aclarar cositas del término como tal y luego poder daros pautas para que aprendamos a manejar esta impulsividad de una manera más eficaz. La afonía está... A ver, ahora, llevo desde ayer afónico, llevo bebiendo agua, tomando unas pastillas para la afonía que son laxantes, así que si me veis corriendo de aquí, ya sabéis dónde estaré. Pero bueno, de momento tira. Bien, vamos a empezar un poco también definiendo, ¿no? Pues, ¿qué es la impulsividad? ¿No? Tener claro que la impulsividad es cuando nuestros chicos, bueno, o adultos, con sin TDAH todo el mundo, no elaboramos la respuesta. Cuando emitimos una conducta de una manera imprecisa, irreflexiva, ¿no? Y generalmente que va a ser emocional, visceral, ¿no? Y que va a ser errónea, normalmente va a ser errónea. Hablo de visceral porque tenemos que tener claro que la conducta impulsiva viene derivada de una respuesta emocional que no es bien regulada, ¿vale? Esto pasa a todos, nosotros todos en algún momento hemos sido impulsivos y normalmente viene porque de repente hay una situación en la que nos ha impedido una ira, una frustración, un enfado o algo y entonces ahí nuestro cerebro emocional toma el control de la situación y no nos permite tomar una decisión correcta. Si hablamos de impulsividad tenemos que hablar del contrapunto, ¿no? Lo que queremos fomentar en nuestros chicos, que es el autocontrol, ¿no? El autocontrol es la capacidad precisamente de tener control sobre nosotros mismos, sobre nuestros impulsos. Tenemos que tener claro que el autocontrol se hace en una determinada zona del cerebro. Me lo decía antes, tampoco José Luis Moreno con los muñecos, yo con mi cerebro a todos lados. Tenemos que saber que, por ejemplo, el autocontrol, las emociones nacen aquí, en el cerebro emocional. Eso es inconsciente, aquí nadie, ni nuestros niños ni nosotros adultos, tenemos control de esto. De repente ocurre una situación, un estímulo externo o interno que desencadena una emoción aquí, que nace aquí. El problema es que las emociones no se regulan aquí, se regulan en el prefrontal. Y principalmente con dos funciones ejecutivas que son la inhibición y es la memoria de trabajo. La inhibición precisamente es la capacidad que tiene nuestro cerebro, nuestro prefrontal, de hacerse cargo del cerebro emocional. Lo controla. Esto es como si, por ejemplo, el pasador de perros que pasea y controla dónde quiere dirigir al perro. El perro sería la emoción, el cerebro emocional, y el prefrontal sería el paseador del perro. Si tenemos de repente un perro que es grandísimo, que tiene mucha fuerza, y un pasador de perros que es enclenque, que es débil, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a dirigir por dónde vamos? Lo dirige el perro. Y entonces cuando dirige el perro, pues nos estamos dejando llevar por el impulso y por donde quiera ir el perro, por el deseo del perro, que también obviamente es puramente irracional, ¿vale? Y luego tenemos la memoria de trabajo, que es una cosa que no tenemos en cuenta, que no sabemos, pero la memoria de trabajo es otra función ejecutiva que tenemos las personas y que, entre otras cosas, en la parte conductual se dedica a hacer un discurso interno que tenemos todas las personas, ¿no? Para regular nuestras emociones
y nuestra conducta. Este discurso que vamos teniendo, no, Alberto, no hagas esto, haz esto, piensa en esto, que nos ayuda a valorar las consecuencias. Los niños con TDAH tenemos que tener claro que nadie nace autocontrolándose. Es una función ejecutiva que se va consolidando con la maduración, con la experiencia y con el entrenamiento, ¿vale? Entonces, pero que nuestros chicos con TDAH, estas zonas, el prefrontal, la función ejecutiva de la inhibición y el ritmo de trabajo y la parte del cerebro emocional se encuentran alteradas y por lo tanto tenemos que ser conscientes que este tipo de conductas impulsivas se van a dar con frecuencia y por eso es muy importante que nosotros como educadores, padres, madres, profes, aprendamos a gestionarla. Pero también es una cosa que hablaba muchísimo yo, que es que esto no es una cuestión solo de niños, tenemos una sociedad realmente impulsiva y realmente crispada. Justo. Sí que queríamos hacer un apunte y reflexionar con vosotros, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esta impulsividad es algo que es una causa de la adolescencia en general, del TDAH en particular, ¿no? Pero nosotros lo que creemos es que hay también un gran efecto y un gran reflejo en la sociedad de hoy en día, ¿no? Así que queríamos poner un ejemplo que yo creo que todos conocemos de estos últimos días. Son un montón de momentos en los que en la televisión aparece la impulsividad como una respuesta totalmente normalizada y una respuesta que al final llega a nuestros chicos y chicas por distintos medios, ¿no? Respuesta como la de Will Smith, que se viraliza, que se normaliza, que muchas veces incluso se aplaude o se reconoce como positiva y que al final pues esto hace que cuando un adolescente o un niño emite también una conducta impulsiva, pues tiende a normalizarlo porque sabe que está acostumbrado. Es verdad que este ejemplo que hemos puesto es muy evidente, pero además de este, pues en un montón de realities, seguro que se os ocurre, realities, programas, deportes incluso, pues que al final hablan de esto, reconocen como positiva comportamientos, como decía Alberto, que son viscerales, que son no elaborados y que son no planificados. Es por esto que también queríamos reflexionar con vosotros, que también lo ha estado hablando Ángel, algunas de las características de la sociedad en que vivimos, ¿no? Una sociedad cortoplacista, una sociedad que se supone que es ejemplo de sociedad colectiva, pero que al final lo que vemos es que cada vez más cada uno mira por sí mismo y buscamos el individualismo y a pesar de eso, de ser ejemplo de sociedad colectiva, pues cada vez más primamos el beneficio propio por encima del beneficio del grupo. Todos vamos acelerados, todos tenemos 200.000 cosas en la cabeza, eso nos hace tener que estar despistados, desorganizados. Entonces todas estas características de la sociedad que llegan de una forma o de otra a nuestros niños y adolescentes, pues hacen que no se favorezca ese desarrollo quizá más innato, más autónomo de la capacidad de autocontrol, ¿no? Además de todo esto, desde luego todo lo que se muestra en las redes, pues justo esto, lo que se viraliza en las redes sociales. Hoy en día como familias estamos muy limitados a la hora de controlar muchas veces a qué tienen acceso. Entonces sí que vamos a contar con todas estas dificultades, ¿no, Alberto? Pero sí que hay cosas que podemos hacer individualmente como adultos responsables que deberíamos y debemos ser, o como educadores, padres y madres, para favorecer este autocontrol y reducir los comportamientos impulsivos. Además, creo que la reflexión creo que es muy interesante, creo que tenemos todos que plantearnos, ¿no? Que vivimos una sociedad bastante TDAH que no ayuda a nuestros chicos, ¿vale? Y sabemos que los factores ambientales modulan mucho la sintomatología de nuestros chicos y si vivimos en un mundo donde a veces se favorece ese tipo de conductas, pedimos peras a algo muy más complicado. Pero tenemos que tener claro una cosa, se tiende a asociar impulsividad con agresividad y no son sinónimos. ¿Vale? Evidentemente la impulsividad mal gestionada puede llevar a conductas agresivas, pero no es eso, la impulsividad, ¿vale? Es como he dicho antes, la no valoración de las consecuencias y la no regulación de las emociones y del impulso que se me asocia a esa emoción. Si lo aterrizamos a un ejemplo, ¿vale? Cuando yo como papá, como mamá, como profe le digo a mi hijo o a mi alumno, no puedes hacer esto, a él se le activa esta parte del cerebro, ¿vale? Como si fuera una sirena de incendios, y entonces lo que va a hacer es secuestrar a todo eso. No tiene la capacidad del prefrontal de tirar, de frenar eso. Entonces él lo siente como una amenaza, y ante la amenaza reacciona a la defensiva, y se enfada, ¿vale? Y se opone a eso. Nosotros tenemos que tener claro que esto ocurre, y ahora veremos luego cuál es una de las claves que tenemos que tener en cuenta. Pero entonces cuando eso ocurre, él no va a tener ese discurso interno que le diga, a ver Alberto, no lo hagas ahora, papá está enfadando, no te está diciendo que no lo hagas nunca, te está diciendo que no lo puedes hacer ahora o que no lo puedes hacer todavía.
entonces no la cagues más, tranquilízate y ya luego lo haremos. Pero no tienen esto, no regulan esa emoción, no regulan esa amenaza, no saben valorar bien las consecuencias, no tienen ese discurso y esto pasa. Y tenemos que tener claro también, como papás y como profes, que nos pasa, qué situaciones suelen generar impulsividad en nuestro hijo, principalmente tres. La primera es la frustración, la venimos comentando, situaciones en las que les decimos que no pueden hacer algo que quieren o que tienen que hacer algo que no les apetece, normalmente asociado a responsabilidades, es ahí cuando lo ven como una amenaza, les estamos fastidiando, les estamos privando de lo que quieren hacer, y los adolescentes te lo dicen, perdón por el tapo, dicen, es que me están jodiendo, es que me quieren joder, no me deja disfrutar de la vida cuando yo quiero volver a las 12 y me dicen que a las 10:30, ¿vale? No quieren, son los enemigos, ¿no? Entonces, estas cosas pasan. Luego también las situaciones que generan ansiedad. Esto lo vemos mucho académicamente. La impulsividad no es solo conductual, también lo vemos en la parte académica. Les hacemos una pregunta o se sienten evaluados, les genera un malestar por miedo a hacer el ridículo, a no contestar bien, a qué pensarán, etc. Y les genera ese malestar e intentan salir de él. ¿Cómo? Dando la primera respuesta. Desgraciadamente, muchas veces parece que quieren dar una respuesta para salir de eso antes de hacerlo bien. ¿Vale? Pues esto también les pasa con las tareas. Me las quito de prisa y corriendo. Y un último punto es el tema de las situaciones sociales. Y además aquí tenemos diferentes entre niños y adolescentes. Los niños de impulsividad se basan muchas veces en querer imponer sus juegos, sus normas, no respetar turnos de palabra, ¿no? Unas reacciones mucho más de frustración un poquito más elevadas. Y luego los adolescentes, que se va a llevar muchas veces más a conflictos por paga, por salir, por dejarme que yo tome mis decisiones, y si siento que me intentas controlar, yo aquí me opongo, porque esto es parte de la adolescencia, ¿no? Del sentimiento de invulnerabilidad, de impotencia, de sabiduría plena, y nosotros como adultos no tenemos ni idea de la vida, ¿vale? Y no lo sabemos todo, también es importante tenerlo claro, ¿no? Y también se suele asociar luego a conductas o a riesgos de conductas abusivas, ¿no? Tecnología, móviles, alcohol, consumo de drogas, entonces es importante un poco tenerlo trabajado. Sí, entonces queríamos dejar primero claro eso, las situaciones ante las que suele aparecer la impulsividad, y luego preguntarnos, ¿no? Como familias, en este caso, es que la mayoría de vosotros lo sois, ¿estamos preparados para intentar regular esa impulsividad en nuestros chicos? Pues muchas veces no. Y muchas veces, como decimos, la capacidad de control que tenemos sobre ellos, debido a las múltiples influencias que tiene un joven, pues es reducida. Pero sí que queríamos meternos directamente en las claves y hablar de alguna de ellas. La primera que vamos a mencionar es intentar lograr la estabilidad a nivel familiar. Sabemos que justo por todo lo que venía mencionando antes, por las características de la sociedad, porque no podemos controlar a todo lo que tienen acceso, muchas veces se hace difícil. Pero en lo que sí que tenemos cierta capacidad de control es en lo que podemos hacer de puertas para adentro, ¿no? En lo que podemos hacer en casa. Y nosotros siempre lo decimos, es muchísimo más importante lo que hacemos que lo que les decimos que hagan. Los niños y adolescentes tienen, su capacidad de aprendizaje se basa principalmente en el aprendizaje por imitación y en el aprendizaje por seguir modelos. Entonces, muchas veces es mucho más importante lo que nosotros les reflejamos de nuestra manera de actuar que lo que les solicitamos o les pedimos que hagan ellos. Debemos ser modelo, debemos intentar lograr esa estabilidad en casa para ser un reflejo de lo que luego queremos pedirles. Y, por ejemplo, pues si un día hemos tenido un conflicto en el trabajo y podemos hablarlo con ellos y utilizar ese diálogo emocional y contarles, ¿no? Y poder decirles, mira, pues hoy me he enfadado con mi jefe porque me ha hecho esta petición y al principio he pensado en sacar este tipo de comportamiento o en hacer este comentario que podía ser impulsivo. Pero he empleado este tipo de estrategias y hablarlas con ellos y hablar de los recursos que yo como adulto sí que tengo y que puedo emplear para manejar esas situaciones. Y entonces he hecho uso de alguna técnica de respiración, he contrastado lo que quería hacer que era impulsivo con mi cómplice al lado y también me ha intentado regular un poco y al final valorar con él las consecuencias que ha tenido la regulación de nuestro comportamiento, ¿no? Y poder decirles, pues mira, menos mal que no he reaccionado de esta manera impulsiva porque al final las consecuencias que ha tenido son X, ha salido de trabajo, etcétera, etcétera, mientras que ¿tú qué crees que habría pasado si hubiese reaccionado de una manera impulsiva, ¿no? Pues quizás me habría penalizado, me habría puesto más trabajo, lo que sea, pero intentar llevarnos esos ejemplos como adultos a casa y intentar comunicarlos con ellos. La segunda cosa que queríamos decir, y aquí sí que cojo una frase de una amiga de una profesional, es un poco el que tenemos que pensar muchas veces que no es algo personal, es algo cerebral en muchas ocasiones, ¿no?
no son impulsivos porque quieran hacernos daño, porque quieran jodernos con interpretar. No es esa la cuestión. El problema es que hay una desregulación a nivel orgánico y hay una desregulación a nivel cerebral. Y muchas veces esa madurez no se alcanza a la edad que a nosotros como adultos nos gustaría que se alcanzase. Entonces, muchas veces, a pesar de que haya un mal gesto, un mal comentario, un comportamiento desafiante, incluso intentar regular nosotros y poder pensar, no es algo contra mí, no es algo personal, no es que me tenga manía, no es que yo haya hecho las cosas mal, alejarnos un poco de esas emociones desagradables de culpa o de exceso de responsabilidad e intentar saber que también son cosas intrínsecas a la edad y a la patología que tienen en este caso. Eso es. Una tercera, que esto lo podéis aplicar a vuestros hijos y a vosotros mismos y a vuestras parejas. Vamos a preguntarnos si están en momento hecha. ¿Qué significa momento hecha? Esto lo dice mucho Rafa Guerrero, que ya muchos le conoceréis. Es si están enfadados, cansados, hambrientos o si se sienten aislados o solos. Ante este tipo de situaciones, todas las personas, y los niños pequeños y adolescentes más, son predisponentes de que estén desregularizados, ahora sí. Y entonces eso conlleva luego y posibles conductas impulsivas. Vamos a preguntárnoslo, ¿vale? La tercera y entonces la cuarta, unida a esto, sería vamos a cuidar nuestra comunicación. Muchas veces nosotros, cuando damos una orden, cuando queremos dar algún mandato, lo hacemos también de una manera muy directa, muy dura, falta un poco de cariño, de crueldad, ¿no? Y entonces eso al final genera también conductas impulsivas y enfados. Muchas veces nosotros mismos, cuando yo a mi hijo le digo, no, tienes que dejar la pilla, ahora tienes que poner a hacer tareas, ¿se va a frustrar? Vamos a dejar que se frustre. Obviamente, si ya empezamos con agresiones físicas, a pegarnos o a golpear, ahí lo paramos. Pero si empieza un poco de paramar, de vaya mierda, que no sé qué, no quiero, que tal, siempre es igual, es una pesada, voy a extinguir, voy a hacer oídos sordos, voy a permitir que se frustre, si es normal que se frustre, si le he dicho, tienes que hacer esto que no te apetece, ¿vale? El no es educativo. Y estamos diciendo que la inhibición es la experiencia. Bueno, pues vamos a tener la frustración a partir de que toleren y vivan la frustración. Y que luego también le podemos decir las cosas con firmeza, pero con cariño. ¿Vale? Yo te puedo decir que no, sin perder la calma, y te digo que no, y soy firme. Esto muchas veces utilizar la técnica del sándwich. Si yo quiero hacer una crítica, la técnica del sándwich me dice, voy a empezar por un elogio, voy a meterle la crítica y voy a terminar con un mensaje de calma, por ejemplo. Si yo tengo que decir que ahora mismo se tiene que poner a hacer deberes, voy a decir, bueno, oye, qué bien que lo estamos ahora descansando, que bien has merendado, positivo, ¿no? Ahora toca ponerse a hacer deberes, yo sé que no te apetece, legitimamos emociones, yo sé que no es lo que más nos puede apetecer, pero venga, nos lo vamos a quitar y cuanto antes podemos volver a jugar o podemos dar. Ya confío en que lo vamos a hacer así bien. Lo recogen más, el que entiendo, el legitimar, el ponernos a su nivel emocional ayuda mucho a bajar la intensidad. Sí, eso es. Y pasando directamente a técnicas concretas, en algunas no vamos a entrar en profundidad porque la mayoría de los que estáis aquí entendemos que las conocéis, pero bueno, sí que queríamos mencionar la técnica del semáforo, técnica muy sencilla que lo que consiste es en equiparar nuestro estado emocional con uno de los colores del semáforo, ¿no? El rojo significaría para, cuando estoy en este estado no puedo ejecutar ningún tipo de respuesta porque posiblemente vaya a ser desproporcionada, impulsiva, etc. Amarillo piensa. En ese momento sí que puedo intentar buscar algún tipo de solución y el verde actúa. Ya hemos procesado, hemos ejecutado cuáles van a ser los planes de actuación y en ese momento sí. Como digo, no vamos a hablar mucho más en profundidad, si hay alguna duda luego la resolveremos, pero sí que intentaremos dotar al niño de herramientas para que aprenda a identificar en su cuerpo y en sus pensamientos en qué estado se sitúa y a partir de ahí intentar emitir esa respuesta. Otra de las técnicas sería la técnica del volcán, parecida a la técnica anterior, pero en esta lo que le vamos a enseñar es a identificar señales previas al enfado, ¿no? ¿Qué pasa cuando me enfado? Me voy calentando hasta que llega el estallido, hasta que llega el momento de explotar. Entonces vamos a ir poniendo en palabras, con el niño o con el adolescente, qué es lo que suele pasar en mi cuerpo, ¿no? Pues por ejemplo, hay niños que nos dicen, lo primero que me pasa es que me pongo rojo, luego noto que las manos me sudan y empiezo a temblar. El siguiente paso sería ya pues, notar cómo se me acelera el corazón. Y lo último, que ya empiezo directamente con la respuesta impulsiva. Pues aquí lo que haríamos sería ir dándole técnicas que, en función de ese estado en el que se encuentre, pues en el momento en el que te empieces a poner rojo, lo que vamos a hacer antes de seguir aumentando en esa escalada es
meter técnicas de regulación, pues de respiración, hablaremos ahora después de mindfulness, pero para intentar evitar, como digo, esa escalada. Por otra parte, juegos o dinámicas que se pueden hacer en casa. Sí que es verdad que tenemos que pensar que el autocontrol es un músculo a nivel cerebral, pero bueno, es un músculo. Entonces sí que podemos hacer cosas para intentar entrenar el autocontrol en nuestros chicos. También es verdad que al igual que si vamos al gimnasio 2 días y hacemos reps no aparece el músculo, pues lo mismo con el autocontrol, pero sí que es verdad que todo lo que podamos ir haciendo en casa suma. Un montón de juegos, el Jungle Speed, juegos de cartas, de construcciones, típicos Lego, Tangram, el ajedrez, juegos que al final sí que van entrenando poco a poco estos músculos. Y lo último, técnicas de relajación, que al final sí que están accesibles muchas veces para todos si no hacemos uso, pero hay un montón de vídeos de técnicas de relajación y de respiración, como puedan ser pues, el de Vaya Rabieta, el cuento de qué puedo hacer cuando estallo por cualquier cosa, técnicas de respira o incluso vídeos de mindfulness que están en las redes y a los que podemos tener acceso. Vale, terminamos, último minuto, simplemente diciendo ya qué podemos hacer como padres cuando, para eso es todo, para intentar que le ocurra menos, pero cuando ha ocurrido, ¿qué podemos hacer? ¿No? Bueno, pues lo primero vamos a transmitir calma, ¿no? Vamos a ser nosotros esa parte de tranquilidad que nuestros hijos no tienen. Cuando ellos están secuestrados por esto, el cerebro prefrontal no manda, que es el que manda. Tenemos que ser nosotros con calma, con actitud, ¿vale? Vamos a retirarle, si hace un estallido en la cocina porque no quería cenar, le retiramos, nos retiramos. Si seguimos en la misma habitación, lo que vamos a conseguir es una escalada. Luego, yo siempre digo, no lo pongo, no abrir la Coca-Cola. Si yo agito una Coca-Cola, yo la entrego, ¿quién la abre? No la abre nadie, porque sabéis que nos ponemos todo perdido. Pues cuando mi hijo está agitado, cuando mi hijo está con esa Coca-Cola efervescente, yo no le abro, le dejo ahí. Y cuando se haya tranquilizado, ya luego damos paso a esa reflexión que nosotros como padres tenemos que dar, ¿vale? Y sobre todo vamos a ponernos a su nivel, vamos a legitimarlos, vamos a darle órdenes sencillas, vamos a advertirles, como digo, con firmeza, con cariño, que si siguen por ahí, a lo mejor tiene una consecuencia, pero no vamos a generarnos control, porque como dice, ya terminamos, ser padres es sobre todo un ejercicio de estar, de acompañar, y nuestros hijos muchas veces lo requieren. Por lo tanto, cuando veamos que son impulsivos, cuando veamos que no se controlan, no es porque no quieren, es porque muchas veces no pueden. Y vuestro papel como papás, como mamás, como profes, es fundamental para enseñarles el haciendo. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias.